presentaros a quienes nos acompañan. Empezaré por Justo Serna, además de ser un lector impenitente, como le gusta llamarse. Es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia. Su línea de investigación se centra en la historia cultural y en el vínculo literatura-historia, en lo que ha trabajado mucho. Es la razón por la que nos acompaña. Muchos, sobre todo los valencianos, le conocen por haber leído en sus columnas en El País o el periódico Levante. Justo Serna, además de profesor, además de investigador, también escribe y es autor de obras como La imaginación histórica, que es un ensayo centrado en la literatura y la historia, con el que nos acerca a la obra de autores como Eduardo Mendoza, Luis Landero, Arturo Pérez Reverte, Antonio Muñoz Molina y Javier Cercas. Por sus actividades vinculadas al mundo de la cultura ha recibido distintos galardones y ahora de cosecha propia, yo que he leído algunas de tus obras, justo, he de decir que son muy didácticas, muy amenas, muy interesantes y nos acercan a personajes que son tan queridos como Humberto Eco y Baroja. Y además, pues he conocido a personajes que son poco conocidos, que son valencianos y que han tenido mucho que contar, pero estaban en las perdidos los papeles y que eran rescatados. Personajes como José Inocencio Llano y Guay, con su obra La ciudad futura, que escribe junto con su compañero Anaclet Pons, nos proponen un viaje que os lo recomiendo por la Europa burguesa del siglo XIX. Y además, si os gusta conocer la ciudad de Valencia, también se recrea en esa Valencia de los 800. Esas son algunas de sus libros, que si googleamos, tenemos. Y ahora voy a hablar de mi otro amigo, Jorge de Mónaco, que antes de resumiros un breve currículum que tengo aquí, porque es mucho más largo, quería decir que él es un enamorado de la arquitectura, de la fotografía, de los viajes, y que un día decidió aparcar su oficio de arquitecto y volcarse al mundo de la diplomacia, que es el que le ha ocupado todo su tiempo, el que le sigue ocupando. Él, como embajador, actualmente asesora, él ha sido embajador y actualmente asesora a las Naciones Unidas en Derechos Humanos y Geopolítica. Ha sido representante permanente de México ante Naciones Unidas, embajador de México en Suecia, Países Bajos, Miami, Washington, Reino Unido, Estrasburgo y Ginebra, entre algunos otros destinos. El embajador de Mónaco ha participado en muchas discusiones y negociaciones sobre no discriminación en cuanto a preferencias sexuales, de género, religión, igualdad de género, y ha sido también miembro fundador de la Geneva Gender Champions, que es una red de líderes que trabajan para derribar las barreras de género y hacer la igualdad de género una realidad de trabajo en las esferas donde estas personas tienen ámbito de actuación. Actualmente, Jorge escribe sobre política exterior en su columna semanal del Diario del Universal, que es uno de los más influyentes de México. Y Jorge ha venido acompañado de Claudia, su esposa, que tenemos aquí. Y ellos han elegido Valencia como residencia, y el motivo de estar en Valencia y de esta novela pues, ha hecho que nos conozcamos. Y entre las razones por las que yo le he invitado a participar en la charla es porque él, como lector de Los libros de la noche, me dijo que se había sentido retratado personalmente, tanto él como su esposa, en la historia que narra la novela. Entonces voy a decir las palabras que él me dijo cuando me contó esa experiencia. Me dijo: Los libros de la noche recogen una historia como la de mi mujer Claudia y la mía propia. Nuestras familias españolas emigraron a México en el siglo XX y 80 años después, completando el círculo, somos nosotros los que estamos de vuelta a España. Porque la migración entre España y las Américas ha sido una vía de doble sentido desde hace siglos. Más allá del uso político del tema, la migración es un derecho humano y un fenómeno imparable. Y no solo eso, la migración amplía los horizontes de los que cambian de país, que de eso saben bastante los protagonistas de la novela, y enriquece a las sociedades que nos acogen. Ellos son Jorge y Justo, y bueno, una pequeñita presentación. Yo soy la autora, Maite Aparici, para los que no me conocéis. Soy periodista de más de 20 años de profesión y bueno, pues en el año 2010 empecé esta lectura del proceso de escritura de Los libros de la noche, que 10 años después pues, ha dado un resultado. ¿Y qué es lo que hice en Los libros de la noche? Para los que no lo habéis leído, reconstruir a través de la memoria oral de 3 mujeres 4 generaciones de esa familia desde 1880 a 1985. Es un breve
una breve pincelada. Y ahora que ya nos conocéis, quería comentaros algo que ha pasado estos días que leí recientemente en la red social X, antes conocida como Twitter. Hace unas pocas semanas, la actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones publicaba un post en el que decía textualmente: para cerrar este mes de marzo comparto 3 interesantes y emocionantes novelas históricas escritas por mujeres. Y a continuación citaba 3 novelas. Citaba Las malas mujeres de Marilara Alexandre, Sila de María Dueñas y Los ruidos de la noche de Maite Parisi. Y a mí, bueno, aparte de que me alegró mucho la recomendación, escritas por mujeres me asaltó. Yo sé, conozco por algunos trabajos de esta persona que hace el post, que ella lo hace con una intención de una discriminación positiva y de resaltar el trabajo de las mujeres. Pero me pregunté, no pude evitarlo, me saltó la pregunta de ¿realmente es necesario cuando hablamos de una novela decir que está escrita por mujeres? Y a continuación me vino la siguiente pregunta: ¿es que las mujeres escribimos diferente a los hombres? Esa pregunta, cuando yo la pensé y la comenté con mis compañeros de mesa, Jorge me dijo: es una pregunta provocadora. Justo me dijo, no sé si me... Es una pregunta como que no la veías pertinente. No, entonces, a partir de ahora, ya yo me gustaría lanzar la pregunta a vosotros, como lectores, algunos escribiréis, no lo sé, pero ¿vosotros creéis que las mujeres escriben distinto a los hombres? Bueno, yo no sé si, hablando de... Primero, yo soy francesa, no hablo un perfecto castellano. Entonces, yo no sé si desde el punto de vista se puede decir, del estilo, de la forma de escribir, hay diferencias. Pero puede ser que haya una diferencia en la visión del mundo entre mujeres y hombres. Y entonces, si esta visión del mundo es un poco diferente, puede resultar que una obra, una ficción, sea, no diría de una manera especial de escribir, pero con esta visión, con una sensibilidad un poco particular. Además, en el periodo actual, donde hay muchos problemas que se revelan acerca de las mujeres, como los acosos sexuales. Entonces esto genera, supongo, en España como en Francia, supongo, genera una literatura particular sobre esos problemas. Que no sé si, cómo un hombre hablaría de estos problemas que pertenecen de una manera muy, como diría, muy obvia a una mujer. O sea, entiendo por lo que dices que quizás la mujer tiene más facilidad de hablar de lo íntimo, de los problemas que afectan a su intimidad más sí, en este sentido sí, porque estamos en un momento particular que toca la intimidad de las mujeres. ¿Dónde están? Sí. También sobre los temas que abordan, no solo la forma de escribir o abordar la cuestión. Hay, por ejemplo, en Argentina, desde hace unos años, hay una enorme cantidad de mujeres que han escrito ficción, muchas de ellas incluyendo el terror. Es muy extraño la concentración de nuevas escritoras argentinas que abordan la cuestión del terror, y puedo citar a Samantha Schweblin, a Agustina Basterrica, que son distópicas además, que hablan de la destrucción del mundo, la desaparición
de la humanidad. Y hay, por ejemplo, Ariana Harwitz, que es otra que escribe, que conozco personalmente. Es decir, hay una nueva generación de mujeres escritoras en Argentina que creo que tienen esa característica. No sé si justo dice que sí, pero tal vez coincidamos en eso, pero es bastante notable. Eso es lo que yo descubrí desde hace unos años y que estoy siguiendo esas, con Mariana Enríquez, por ejemplo, que ha escrito 3 libros fantásticos, ¿no? Entonces, yo creo que hay diferencias. Precisamente, me apunto una anécdota en relación con Mariana Enríquez. Yo la descubrí no por la vía de la ficción, a la que llegué después, sino a través de una biografía espléndida que publicó en España Anagrama, que se llama La hermana menor, que es la biografía que dedicó a Silvina Ocampo. Francamente, hasta ese momento yo ignoraba por completo quién era Mariana Enríquez. La había oído mencionar, había visto, por supuesto, algo escrito acerca de ella, pero no había descubierto la densidad y la capacidad, no solamente para investigar y para, en este caso, hacer una biografía de un personaje interesantísimo como es Silvina Ocampo, sino que además, yo recuerdo cuando leí esa biografía, no pude dejarla, es decir, de principio a fin me enganchó y dije, estoy ante una escritora soberbia, tanto la biografiada como la biógrafa. A partir de ahí llegué a la ficción de Mariana Enríquez y quedé totalmente hechizado. Pero es que hay otro caso. Leí a Mariana Enríquez, leí algunos de esos 3 o 4 libros que son verdaderamente memorables. Es que además luego experimenté, llevé a cabo un experimento, que es el audiolibro de los libros de Mariana Enríquez, leídos por Mara Brenner. Mara Brenner es una actriz doblaje argentina que está afincada en Barcelona y que puede utilizar el castellano o el español ibérico o el español latinoamericano o el porteño, ¿no? Bueno, estas novelas, o estos libros de cuentos, están leídos con entonación porteña. Yo ya no me imagino, un audiolibro de Mariana Enríquez leído por un actor o una actriz de doblaje español. No, tiene que ser Mara Brenner, ¿no? Quiero decir con esto, y los temas, efectivamente, son temas, lo que trata Mariana Enríquez, temas que normalmente no son, cuando se piensan, propios o característicos de la literatura femenina. El terror, eso es una cosa de escritores, de varones, por la tradición de la novela gótica, pero bueno, la ventaja ejemplificada en el caso de Mariana Enríquez, la cuestión está en que ha sabido conectar tradiciones de la novela gótica, tradiciones del terror, con lo que siempre debe hacer un gran literato en este caso, que es relacionarlo con lo concreto, lo local, con la historia personal, familiar, con la historia generacional, y por lo tanto el resultado son, me parece, memorables los libros de Mariana. Bueno, creo que no está siendo tan polémico ni tan controvertido este tema, pero a ver si... Para las personas que han llegado más tarde, estamos hablando sobre si las mujeres escriben distinto a los hombres. A ver si me tomo un poco de lío. Pero antes de hacer eso, quiero decir que estoy totalmente de acuerdo, tanto en el hecho de que escriben distinto, como en la afirmación de que escriben distinto porque tienen una visión del mundo distinta. Y tienen una visión del mundo distinta porque por lo menos nuestra generación y la que viene, pues fuimos educados todavía en un mundo donde la igualdad de género no era lo que es hoy. Y por lo tanto tenemos un tema de educación distinto, una perspectiva diferente del mundo que hemos tratado de acercar, tratado de acompasar. Supongo que las próximas generaciones tendrán una formación más igualitaria también, porque no solo es las oportunidades de trabajo, como fuimos formados nosotros en las generaciones anteriores. Y por lo tanto, las mujeres
procesan diferentes sus frustraciones, sus alegrías, tienen una perspectiva distinta. Cada ello discutíamos incluso sobre si la maternidad, eso ya no es educativo, eso es intrínseco, si eso no será una diferencia que ninguna política de género eventualmente resolverá, que siempre estará allí, porque es biológica. De momento. Yo cuando Maite nos adelantó, como confesó que este iba a ser el tema, yo le empujé un poco de mi carrera la parte de género, un poco para justificar que pudiera yo hablar de igualdad de género. Y bueno, es que esas experiencias fueron muy interesantes porque en España, en Occidente en general, creo que América Latina incluido, empieza a generarse un consenso sobre la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, la igualdad de pago al trabajo. Creo que hay casos aislados que se oponen a eso, los hay en todos los países, los hay aquí, ciertamente, pero en general la sociedad tiende a ese consenso donde las diferencias ya no son los objetivos, sino son los medios. Y entonces los medios se politizan. Y entonces, bueno, tenemos por meter base, tenemos al PP difiriendo respecto a los medios, no a los objetivos, y tenemos a Vox, sí, completamente difiriendo en todo y en los consensos y tal. Bueno, pero aún así, si comparamos esta sociedad y las divisiones que pudiera haber en España o en Argentina o en México, no tiene nada que ver con las divisiones que hay en otras partes del mundo. Y entonces en Ginebra teníamos unas discusiones muy complicadas, muy emocionales, con mucha violencia, con los rusos, por ejemplo, o con los países musulmanes. Y eran batallas terribles, muy entretenidas y muy interesantes de aprender, pero muy duras. Y entonces, bueno, hay ese consenso del que hablo social, es de Occidente, no es del resto del mundo. Quería introducir esa pequeña nota si quieren, de color respecto a ese consenso social de la igualdad de género. Sí, yo voy a hablar solamente de otro caso, por ejemplo, relacionado con la literatura de mujeres para reconducirlo a los ruidos de la noche. A mediados del siglo XIX se publica en Gran Bretaña una novela pues que tuvo una importante repercusión, pero no fue una novela que llegara a las masas. La novela a la que me refiero es el texto de Joseph Sheridan Le Fanu titulado Carmilla. Carmilla es una novela de vampiros, mejor dicho, de vampiras, no de vampiresas, que es otra cosa, de vampiras. Y lo que se nos presenta en la novela, el expediente narrativo a través del cual se nos cuenta lo que le pasa a Carmilla y lo que le pasará a la amiga de Carmilla, digamos que eso es el informe que un presunto médico, un doctor, escribe relatando lo que ha sido ese caso tan espantoso. Bien, cuando esa novela es absolutamente lasciva, podría hoy en día cancelarse porque podría provocar, digamos, es literatura para mayores, para entendernos, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre en el siglo XIX? En el siglo XIX, con la literatura de mujeres, muy frecuentemente, no exclusivamente, pero muy frecuentemente está escrita por hombres. Las grandes novelas, salvo excepciones del siglo XIX, están escritas por hombres. Ana Karenina, Madame Bovary, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando leo una novela, sea una mujer, una autora o un varón, me pregunto, yo no quiero preguntarme cuál es el género al que
que se escribe. Lo que quiero es, para empezar, a escuchar el narrador o la narradora que me cuenta aquello, o los narradores que me cuentan aquello, ¿no? Y en el caso de Los ruidos de la noche, yo en ningún momento me pregunté qué contaba esto. Quiero decir, si era una mujer, si era un varón. Por supuesto, conociendo a Maite, podía muy bien pensar que el punto de vista general, es un narrador omnisciente, lo sabe todo de los personajes y por tanto va dosificando la información, va administrando la información. Pero bueno, yo no veía rasgos de género en particular que revelaran que quien está contando era una mujer. Lo cual no quiere decir que no se haga desde la sensibilidad de una mujer y que se trate de temas que, por supuesto, afectan a las mujeres, pero que hoy en día, en relación con lo que decía Jorge, hoy en día afectaría también a lo que se llama las nuevas masculinidades. Y perdón por esta fórmula tan feota, ¿no? Pero eso es lo que se ha impuesto. Las nuevas masculinidades se refiere a cómo los varones vamos a asumir y estamos asumiendo, en el caso de que se esté asumiendo, pues nuevas formas de entender la relación con las mujeres, de entender la relación con el mundo y de entender en definitiva también la relación con las expresiones, las emociones, con la razón, ¿no? Bien, en ese sentido yo podía preguntarme, ¿esto quién lo escribe? Y me han dicho, ¿quién lo cuenta? ¿Lo cuenta una mujer especialmente sensible para aspectos que los varones somos en principio más pudorosos? Sí, pero a la vez me puedo también preguntar, ¿y acaso no lo podría esto contar, por ejemplo, un varón sensible a esa nueva masculinidad que no tiene miedo de revelar sus intimidades y por tanto de mostrar sus flaquezas y también sus logros, ¿no? En cualquier caso, la historia es una historia de mujeres, principalmente de mujeres, es una historia familiar y es una historia muy potente porque lo que nos transmite es cómo de generación en generación se van, digamos, transfiriendo experiencias y vivencias que son las propias de cada generación, pero son también el sedimento de las generaciones anteriores. Con lo cual, cuando las protagonistas llegan a Valencia, para entendernos, en los años 80, en realidad, no sé si empieza así o acaba así, pero bueno, en realidad cuando llegan a Valencia los años 60, cuando llega a Valencia los años 80, lo que hemos leído, lo que hemos disfrutado con la novela es no solamente vivencias locales, personales o familiares que solo interesan a las protagonistas, sino que con el caso particular se nos está dando una dimensión universal. Por supuesto, a mí me tenía ganado el tema, ¿no? Porque a mí todo lo que sea Argentina me interesa, absolutamente. Yo estoy enamorado de Argentina y por supuesto me interesa. Pero también era un riesgo, porque si me gusta tanto Argentina, no le voy a consentir que me arruine la historia de Argentina con una mala novela. Por tanto, yo la disfruté, la padecí, me solidaricé con la experiencia y la vivencia de esos personajes y sobre todo me interrogué a propósito de la memoria y las transferencias de memoria. Sin ir más lejos, me pregunté, conforme la leía, bueno, ¿qué herencia de memoria, qué posmemoria, como decimos los historiadores, he recibido yo de la generación de mis padres, de mis abuelos, no más porque más ya lo he conocido, y por tanto, ¿en qué medida, por ejemplo, a mí se me formó como un varón, efectivamente, básicamente por mis abuelos, no por mis abuelas? Y por tanto, las referencias, la memoria y la experiencia que se me transmitió eran principalmente masculinas, de las cuales, o de varones, abuelos, vamos, de las cuales una parte hacían referencia a cuestiones estrictamente personales o familiares y otras referidas a la historia de España. Imaginen el documento que yo llevaba pegado en el cuerpo cuando empecé a estudiar historia. O sea, era la memoria que me habían volcado sobre mí mis abuelos, ¿no? En resumidas cuentas, tuve que quitarme de alguna manera eso que yo había referido, pero luego tuve que volver sobre ello para ser justo, para ser sensato, para sopesar cuánto debía yo a esa transferencia
a esas generaciones y por tanto que lo que yo creía que era el pasado no era pasado, digamos, eran vivencias perfectamente personales. Por tanto, si alguien me pregunta, bueno, pero tú no viviste la guerra civil, por supuesto que no, yo la sentí, la experimenté, mi madre, mis abuelos, tal como me lo contaban, es como si yo hubiera sentido, vivido y padecido la guerra civil española, ¿no? Bien, si nos vamos a los ruidos de la noche, ya me callo porque quiero expandirme. Si nos vamos a los ruidos de la noche, imaginen la interesantísima y tortuosa historia argentina y cómo eso afecta a unos núcleos familiares, cómo afecta a la identidad y a la intimidad de unas personas que tienen que reponerse en unas circunstancias muy adversas y que tienen que rehacer completamente sus existencias. Pero antes de llegar a España, quiero decir, en la propia circunstancia argentina, a mí me parece que la proeza principal de Maite con esta novela es hacer verosímil, hacer creíble, por supuesto, todo esto, porque el hecho de que se tenga mucha documentación no quiere decir que eso sea creíble. Tiene que tener mucha documentación, por supuesto la tiene, pero tiene que hacerlo creíble, verosímil, y por tanto tiene que transmitirlo. Y es una auténtica proeza. Ella no es argentina, y por tanto tiene que adentrarse en la cultura, en la sociedad y en las historias familiares y personales. Yo creo que lo ha hecho muy bien. Sí. A ver, probablemente yo seguramente estaba prejuzgado porque sabía que el libro, antes de leerlo, había sido escrito por una mujer. Y es muy probable que eso haya influido en mí, pero cuando lo leí me pareció evidente que era venir de la máquina de escribir de una mujer. Pero concedo que quizás estaba prejuzgado. El nivel de detalle de la descripción de la ropa de los personajes me parece más propio de una observación de una mujer que los hombres no solemos tener, excepto que empecemos o avancemos sobre la adquisición de las nuevas masculinidades. El hilo conductor, como señala muy bien Justo, son mujeres, pero es una novela matriarcal, o sea, no solo que las protagonistas sean mujeres, sino que es una novela de las mujeres son las fuertes, son las que toman las decisiones, son las que mandan. El árbol genealógico en el libro es el de Susana y no el del marido. Y es el que pesa, y es el que describe además esa mezcla de la migración en Argentina, que es distinta a la de México. En México son casi exclusivamente españoles. En Argentina hay alemanes, ya hay eslavos, ya hay británicos, italianos, franceses, libaneses. En el caso de la primera generación, esa descripción que es la parte de la migración y de la mezcla de la formación de una sociedad, que es enormemente interesante, está siempre bajo la guía de mujeres, desde el punto de vista de las mujeres, y hay un claro matriarcado. La que decide, en la opinión, venir a España es Susana, y la que monta el negocio es Susana, y las dos hijas pues, dan la impresión de que dejas sentir que son las que llevan a los cantantes. Ahora, esta novela la leí un hombre, que es el otro lado de la moneda. Las mujeres escriben distinto, las mujeres, los hombres leemos distinto, yo creo que sí. Yo tuve una perspectiva, además de una historia parecida a la de Justo, la de la guerra civil. Lo leí como hombre. ¿Por qué? Porque soy hombre, porque soy educado como hombre y formado como hombre, pero agregué dos de formaciones adicionales. La de formación profesional, mi interés por los países, mi interés por Argentina, pero no solo por Argentina. Entonces, yo estaba en la historia argentina, yo buscaba en qué momento aparecía Perón y desaparecía Perón, y en qué momento las juntas militares iban y venían. Entonces, leer esta historia es leer
100 años, por lo menos sí, 30 años muy intensos de una parte de la historia argentina muy importante y muy definitiva, que marca a la Argentina de hoy y que explica Milei, por ejemplo. No se puede explicar sin esa parte de la historia, y sí creo que tiene un papel por ahí importante en el background, si se quiere, pero todo. Y bueno, la deformación personal, porque cuando Maite describía, me citaba sobre cómo esto había reflejado la historia nuestra, bueno, abundo un poco. La razón por la que nuestros abuelos se fueron a México fue por la guerra civil, ambos perseguidos porque pelearon del lado de la República. Entonces yo también me identificaba con, y supongo que veía algunas de las historias en argentino de lo que yo escuché en mexicano de mis abuelos, lo mismo que los de Claudia. Entonces también esa deformación pues marcó la forma en la que leí lo que obtuve del libro, que es distinto. ¿Para qué es Los ruidos de la noche? A mi juicio es el relato de una familia en un momento, como digo, muy crítico de la historia argentina, muy interesante por otra parte, pero es también, al describir eso, hace un tributo a la gente argentina, esta vieja consigna de que lo mejor de sus países son sus gentes. Se puede aplicar. Bueno, en Argentina es uno de los países donde esto es cierto. Nos encanta el chimichurri y la carne, pero lo mejor de Argentina es su gente. Es una gente muy particular, una gente muy orgullosa, muy resistente, muy intensa, muy creativa y enormemente culta. O sea, todas las crisis económicas y los vaivenes políticos han hecho muy poca mella en la cultura del argentino común y corriente, y eso es enormemente admirable. Yo no puedo evitar compararlo con mucha pena con la falta de cultura de la sociedad mexicana. Es un contraste lamentable. Yo lo miro con envidia, pero en todo caso el libro, con todas estas descripciones, con esta manera en la que lleva al lector y lo mete a uno a imaginarse cómo iba vestida Graciela y de Elmira, y cómo era la casa, también la descripción de la casa. Como arquitecto también me gustó muchísimo la descripción de la casa, era impresionante. Si esto se quiere poner en una obra de teatro, una película no va a costar mucho trabajo al guionista montar la casa y el vestuario con ese nivel de detalle, con esa descripción y de sentimientos de las niñas, la niña a la madre, a la abuela, y a la tía que se muere y tal. En todo eso hay un tributo a la sociedad argentina que me parece que para los argentinos aquí presentes debe ser muy satisfactorio. Pues me gustaría tomar las palabras, nos queda muy poquito tiempo, y lo que quería decir es que en relación con lo que has comentado de la descripción de los vestidos, de las escenas, que te llevan a pensar que está escrito por una mujer, yo no puedo evitar, es decir, cuando en este caso un autor se sienta a escribir, en este caso esta novela, sale también mucho de lo que has leído. Y me ha venido a la cabeza cuando lo decías, me he acordado ahora mismo de Marcel Proust, en El camino de Swann. Si yo cierro los ojos, yo los estoy viendo caminar con esa descripción de los vestidos, por encima del barro, con los carruajes, y te da todo un detalle de escenas que si no lo hiciéramos, el libro yo creo que perdería credibilidad. Sobre todo porque este libro lo que ha pretendido, bueno, lo que yo pretendo cuando lo narro, es hacer una recreación muy viva de lo que me están contando
juntando, fueron más de 70 horas de entrevistas yo soy periodista, y entonces yo estaba sacando, y las preguntas, es verdad que muchas preguntas estarían hechas por una mujer que a lo mejor un hombre lo haría, pero quizá también tengo que decir que yo trabajo en la televisión. Durante mis últimos 12 años han sido todos los días hacer piezas para el informativo, y quizá ese tener que trabajar con las imágenes me obliga a mí, cuando estoy escribiendo, a querer ver lo que no puedo, porque aquí no tengo una cámara, no voy a poder grabar, pero yo sí quiero que lo que yo estoy imaginando lo pueda ver el lector. Por eso en cada capítulo vas a ver las escenas cotidianas, la cocina, la harina por encima de la mesa cuando están cocinando los raviolis rellenos de ricota y nueces, y todo está muy descrito al milímetro, porque es como yo lo imagino y como me gustaría que lo vivieran los lectores. Y luego me gustaría, para acabar, decir que esta novela para mí ha sido un proceso muy salvaje, porque no ha ido de la mano de un editor, el editor llegó al final y ha hecho sus correcciones, que fueron, la verdad, pocas. Quiero decir, se ajustó bastante, respetó bastante lo que había en ese proceso de narración. Pero es verdad que ha sido un proceso de escritura muy salvaje, donde yo me he dejado llevar por los protagonistas y he ido un poco de la mano de ellos. Y ellos son los que me han ido marcando lo que yo iba escribiendo. No he querido ampliar información que me saliese de ese contexto familiar, porque al final, es verdad, es una familia, es la vida de una familia, pero yo considero que es una familia media y que su historia retrata a muchas familias medias argentinas. Y un poco para cerrar, la conclusión a la que yo he llegado personalmente estos días, cuando le daba vueltas a si las mujeres escribimos distinto de los hombres, he llegado a la conclusión de que en realidad no escribimos distinto si se escribe con libertad creativa. ¿Y qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que si tú tienes detrás a una editorial que te está marcando los tiempos, que te está diciendo el 31 de enero que tienes que entregar un libro porque tenemos que presentarlo, porque el año que viene tienes que presentar otro porque eres éxito de ventas, ahí no hay libertad creativa y posiblemente no escribamos igual, porque además le estarán marcando, tú vas a este lector, este es tu público, ciñete a eso, ahí no escribimos igual. Pero yo soy de la opinión de que un autor, una escritora, si escriben salvaje, si como ha sido Los rollos de la noche, sin ningún condicionante que te diga, que te ponga límites, entonces creo que escribimos igual. Y si no, pues ahí tenemos a Dostoyevsky escribiendo los sentimientos, a Kafka. Yo creo que podemos escribir igual. Y por supuesto habrá matices, pero esa es mi conclusión. Creo que nos vayamos. Bueno, eso sí, es verdad. Si alguien de los presentes que esté interesado en la caseta de Railovsky, que es la caseta 33-34, dentro de un rato yo estaré filmando, a partir de ahora, filmando los ejemplares. Gracias.